Bueno, hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito. Y bueno gente, en esta ocasión vamos a hablar de la actualización del American Truck Simulator, que fue la Navidad de Winterland que pusieron para este año. Como pueden ver, pues a mí me sale ya que estoy en el evento de Christmas, bueno, de Navidad, tierra de nieve, como ustedes le quieren llamar, Christmas Winterlands. Bueno, en general pueden ver tengo 0 de 14 misiones. Yo les voy a mostrar qué cosas trae estas misiones, cómo se realizan, todo acerca de este evento, cómo completarlo. Sé que llego un poco tarde a esto, pero tengan en cuenta que aún no tengo preparado todo lo que necesito. Pero bueno, vamos allá. Y bueno gente, como primer punto y antes de comenzar les quiero aclarar que yo hago esto como un jugador nuevo, como un usuario nuevo. No tengo mucha experiencia y solo tengo un par de guías que bueno, yo mismo he tenido que estar recopilando porque no he encontrado mucha información. La gente solo se dedica a poner mods, pero bueno, en general este evento lo que nos agrega pues es un nuevo lugar, una tierra, un mapa, bueno, por decirlo así, un mapa más pequeño donde las calles están llenas de nieve, y se nos agrega pues unos objetivos en especial que debemos cumplir. Cada uno de estos objetivos pues nos va a dar un ranking y al final vamos a tener ciertas recompensas, que estas recompensas van a ser o camiones o skins de camiones o skins para remolques. Obviamente esto todo de manera oficial, y bueno, a algunas personas pues no les estaría apareciendo esto de aquí arriba. Y si son ustedes nuevos o no tienen mucha experiencia con el American Truck Simulator o con el Euro Truck Simulator, pues lo que pasa es que existe algo que se llama World of Trucks, que aquí como pueden ver no lo tengo desbloqueado. Y aquí ¿qué es lo que pasa gente? Es que necesitamos en primera tener un camión con una cuenta que pues ya tengamos. Necesitamos una cuenta, pero antes necesitamos vincular nuestra cuenta, ¿vale? Nuestra cuenta en línea con este servicio. Como pueden ver aquí, enhorabuena, todo está conectado para pues usar sus características. Ustedes si vienen a su perfil y ven que aquí les falta conectar, es porque pues no están dentro de las características en línea, y esto es un paso necesario para que podamos pues llevar a cabo este evento. Si ustedes no saben cómo hacer esto, es tan simple como iniciar sesión en la página de World of Trucks, que bueno, es la página oficial, estará ahí. Ustedes simplemente se registran y cuando vayan a registrarse ustedes vinculan la cuenta con su Steam. Son los pasos muy fáciles, y una vez tengan ya vinculado su cuenta con Steam, ya lo único que falta por hacer es que se pongan un nombre en la cuenta de World of Trucks, una contraseña, un correo electrónico, y ya estarían listos. Y bueno gente, como les mencionaba, solo nos hace falta un camión, así que pues voy a ir a por un camión y ahora volvemos. Y bueno gente, como ya les mencioné, una vez tengamos nuestro camión propio, lo único que tenemos que hacer como tal es darle donde dice mercado de trabajo, y ya nos dejaría con entregas de WOT. Como pueden ver, dice entregas de World of Trucks usando tu propio camión en el registro de entregas y almacena en tu perfil de World of Trucks. Le vamos a dar ahí, y como pueden ver, en todo momento nos está iniciando sesión. Y ahora lo que están viendo ustedes es ciertas entregas, y como pueden ver, alguna de estas entregas nos marca que las debemos realizar en ciertos lugares. Como pueden ver, hay algunas entregas que no hemos hecho, algunos copitos que están aquí, y estos copitos son portales, así que ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Y bueno gente, como ya les había dicho, no era sino seleccionar una carga, y en mi caso pues yo ya seleccioné una de estas cargas, que como pueden ver pues es una de la carga de estilo navideño. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos abrir el mapa, y lo único que debemos hacer una vez tengamos abierto el mapa es dirigirnos hacia estos puntos que ustedes están viendo aquí. Como pueden ver, estos puntos tienen como lo que vendría siendo este círculo, este espiral, y debemos dirigirnos allá con la carga que nos han designado. Entonces ahora volvemos gente. Y bueno gente, aquí ya estamos llegando hacia el punto indicado, y como pueden ver ahí pues la señal que necesitamos ver es esta donde está nevando. Si se dan cuenta ahí gente, en la cuestión del estacionamiento nos debemos aparcar donde literalmente está esta nieve, este efecto de nieve. Bajamos las marchas, apagamos el motor y presionamos enter, y como pueden ver dice sincronización, y empieza a cargar esto de el World of Trucks.
Y como pueden ver, ahora mismo estaríamos en Winterlands, que bueno, es un mapa aparte. Y como pueden ver, es muy pequeño. O sea, a comparación de todo el mapa de Euro Truck o de American Truck, es muy pequeño este Winterland. Y pues eso sí, es un buen, por decirlo así, es un buen detalle. En general, pues la nieve como tal, porque la verdad es que sí se ve bastante bonito. No les voy a negar que no se ve bastante bonito. Vamos a ir un momento, o bueno, una parte del trayecto en primera persona, porque pues me gusta conducir en primera persona, y después pues les estaré mostrando más o menos qué pedo con pues el camino por fuera. Y como pueden ver ahí, pues se ve bastante bien. Eso sí, tienen que tener en cuenta que esto es algo engañoso, este lugar, y los caminos se pueden hacer muy cuesta arriba sin que nos demos cuenta. Y bueno, cuando nos damos cuenta, literalmente ya estamos pues tratando de subir una pendiente muy alta con muy poca velocidad, así que tengan esto muy en cuenta. De sentirse un poco más resbaloso que la carretera normal, yo creo que no, o sea, dependiendo de la velocidad también. Según parece, sí derrapa un poco el camión, pero en general, pues yo diría que no mucho. La verdad me parece que es muy parecido a cómo se conduce en la carretera normal, en el juego Vanilla. Así que pues yo diría que mucho no afecta, y solamente la única diferencia es pues este bosque y todo el camino nevado que tenemos directamente una vez lleguemos al trayecto. Y pues espero que no se haga un videito muy largo, espero que no se aburran. Obviamente pues todo esto es informativo para que ustedes se puedan dar a una idea de qué es lo que tenemos que hacer para lograr todo esto. Y pues ahí casi me abro muchísimo por estar viendo otras cosas XD. Nos estamos quedando sin potencia. Vamos a bajar una marcha más, y ahí vamos a dejar que se recupere un poco, porque la verdad esto sí parece que se ve muy cuesta arriba. A ver, vamos a ver. Y pues efectivamente sí subimos la marcha, sí lo está logrando, o sea, sí está logrando despegar. Sin embargo, sí se ve bastante difícil el trayecto. Y como pueden ver, tenemos este efectito de como de la nieve. Vemos pues pisadas en el camino. Aquí no vamos a tener ningún otro tipo de, o sea, no vamos a ver a ningún otro tipo de persona, ningún otro tipo, por decirlo así, de peatón o de tránsito. Aquí no va a haber absolutamente nada, solamente vamos a hacer nosotros. Y vamos a notar que cuando estemos pasando por ciertas áreas, como por ejemplo lo es esta, que es Town Square, vamos a notar que hay música. ¡Oh, Dios! Y como pueden ver, pues la nieve muy sólida, que se diga, pues no es. Como pueden ver, pues funciona igual de efectivo que en otros, bueno, que en el mapa Vanilla. O sea, nos va a hacer el mismo daño el camión, cada estructura, porque aquí pues parece que todos los assets están pegados al suelo. Y como pueden ver ahí, pues aquí ya nos estaremos yendo, gente. Como pueden ver, pues es un camino muy bonito. Este juego es muy bonito. Obviamente pues se esperaría más. Todo el mundo estaba esperando a que fuera un poquito más, por decirlo así, divertido. No se dice que se querían muchas cosas, porque ya de plano es difícil que actualicen todo el mapa, porque ya saben que todo va a partir de DLCs, entonces es un poco difícil todo este tema. Sin embargo, la gente esperaba un poquito más, aunque el detalle pues se agradece. Según parece, pues todos los fines de año, todas las navidades, la empresa de American Truck y de Euro Truck pues hacen los mismos eventos. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, creo que esto sí es algo un poquito diferente, aunque la verdad, como les menciono, las personas esperaban un poquito más. Aunque todo esto se ve muy detallado, se ve muy bonito. Yo la verdad lo estoy disfrutando muchísimo, y más que nada porque por aquí pues no va a haber otro tipo de tráfico que nos interrumpa ni nada por el estilo. Entonces pues es muy disfrutable. Yo en lo personalmente pues además de las entregas normales, este tipo de eventos pues nos dan otros objetivos por lograr, así que pues yo lo veo muy bien, la verdad. Pienso que es un añadido muy bueno, y vamos a esperar a ver qué tal pues nos resultan otros eventos que salgan en el futuro. El tramo ya se está haciendo bastante largo y lo único que sigue es carretera, así que vamos a hacer un pequeño cortecito. Ahora volvemos.
Y bueno gente, como pueden ver ahí ya estamos llegando. Lo que sí acabo de notar es que las físicas cambian un poquito en relación a cuando estamos frenando. Quizás se nos resbale un poco. Como pueden ver, lo único que vemos son autos estacionados. Está muy bonito el árbol, o sea, los detalles están increíbles, está muy bien. Y ahí nos dejan el lugar de aparcamiento que tenemos para que logremos estacionar el vehículo. Así que pues vamos simplemente a dejarlo ahí, a ver qué tal nos funciona. Y como pueden ver, la única cuestión que debemos hacer ahora es estacionarlo. Así que es cuestión de alinearnos bien con este lugar, con el spot. Y bueno, una vez estemos aquí, ponemos punto neutro, presionamos la T. Y como pueden ver, se empieza a desenganchar la carga. Nos aparece esto es sincronizando progreso. Nos da nuestros puntos como si hubiéramos hecho esto. Nos da contratos de World of Trucks completados y nos aparece 3. Y aquí podemos buscar ofertas de trabajo actual o simplemente le podemos dar a conducir. ¿Qué habremos logrado con esto, gente? Pues como pueden ver, a estas alturas ya he hecho 2 de 5 de estos, 3 de 5, bueno, que son en total, 3 de 15, perdón. Y necesitamos esto. Entonces les recuerdo que estos objetivos todos los vamos a poder ver en este mapita. Recuerden que pues hay algunas, por decirlo así, algunas estrellitas y cada una tiene todos los puntos completados. Como pueden ver, hay unos copitos que ya están completados con azul, otros que siguen todos en blanco como estos. Y bueno, si ustedes pues pueden completar todas estas tareas, van a recibir todos los premios que les van a dar aquí en este, pues por decirlo así, en este evento. Y si ustedes quieren ver más allá acerca de esto, simplemente le dan donde dice abrir página de eventos y ahí les va a llevar a la página principal donde les explican todo acerca de las reglas y les dan detalladamente uno por uno los premios y todo lo que eso conlleva. Así que bueno gente, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, espero que hayan podido resolver sus dudas. Cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden dejar en los comentarios, espero que les haya gustado y conmigo será hasta el próximo videito.